Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos al interrogatorio. Soy Silvestre López Portillo. La invitada del día de hoy es una mujer con una gran trayectoria, muchos años de trayectoria ya. Ha demostrado con su trabajo en la filantropía que su belleza interna es del mismo tamaño que su belleza externa. La van a ver. Y yo que la vi de cerca, y la van a ver de cerca, obviamente, digo, no supongo. Ha cubierto y conducido para la televisión gran cantidad de eventos, desde olimpiadas, bodas, bueno, sin fin de cosas, programas de televisión. De verdad va a estar muy interesante la experiencia de alguien que se dedica también mucho a la parte de la conducción. El interrogatorio y la Universidad de las Américas Puebla le dan la más cordial bienvenida a Rebeca de Alba. ¿Cómo estás? Bienvenida. Esta es tu casa. Muchas gracias. Puedes chiviar a más alumnos si quieres. Gracias por escaparse de su recreo o de alguna clase para venir al foro, gracias. Ahorita que dijiste que conduje bodas, digo, ¿Sí? ya hablaremos de cuáles sí y luego cuáles no. Bueno, bodas reales. Sí, bodas reales, bodas reales. Bueno, todas son reales, pero luego Entonces, ¿qué le ponen? quién sabe si truenan Bueno, es que o si no. digo glamurosas tampoco, si digo... No, está muy bien porque tiene su ondita irte a narrar una boda, es una cosa como muy rara de hacer. ¿Pero has hecho muchas bodas? ¿Conducción de muchas bodas? Pues mira, conduje la de mi hermana, fue una... ¿En serio? No, estoy bromeando. Así de ahora, a ver, habla el cuñado. A ver al cuñado, ¿Qué todos pasa? organizar a todos. ¿No? No, la verdad es que no sé por qué de repente en un sector de México llama mucho la atención la realeza, porque la verdad es que la monarquía aquí, no, o sea, jamás existió, no existe, no es nuestra cultura, etcétera. Pero Aunque bueno, algunos creen que sí. algunos, claro, creen que sí. Entonces, a la gente le despertaba mucho interés la boda, por ejemplo, de las infantas. ¿No? Entonces, Rebeca ve a hacer toda la transmisión en vivo de la boda de la infanta Elena. Pues perfecto. Jamás había hecho la transmisión de una boda, entonces sí tienes que documentarte, aunque sea tan superficial, cubrir una boda, documentarte sobre la monarquía y en específico sobre los Borbones, ¿no? Porque en realidad me estaba enfocando pues a ese tipo de linaje, digamos, no era el principado, porque ese no es reinado, el principado de Mónaco o estaba en Inglaterra, era pues todo sobre España y los Borbones. Bueno, esa boda fue sencilla dentro de todo y fue una transmisión corta de 3 horas y media. Y después vino la boda de doña Leticia, que ahora es la reina de España, con el príncipe, ahora el rey Felipe. Y a esa boda también, me acuerdo que yo llegaba no sé de qué viaje, volé a Madrid, aterricé a las 6 de la mañana y a las 9 de la mañana empezó la transmisión que duró 7 horas y media, porque en esa boda llovió y entonces tienes que estar documentada sobre la historia de los Borbones, un poco esta relación, cómo se dio, etcétera. Entonces no han sido mis eventos favoritos. Mis favoritos son Olimpiadas y Mundiales de Fútbol. No, porque si no, si es... Pero esa boda fue 7 horas y media y la conduje con Joaquín López Dóriga, la primera vez que trabajamos juntos. Y con Jacobo Zabludovsky, que fue un gran maestro. Murió la princesa Diana, me parece que fue en agosto del 96. Y a volar a Londres a cubrir el funeral. Ahí sí fueron casi 8 horas, sin parar. Pero además no teníamos más que una señal lejana en un pequeño monitor y apenas podíamos ver lo que estaba pasando. Y al tener audio, bueno, por lo menos nos guiábamos, nos íbamos sobre eso, ¿no? Entonces esas son como las... ¿Más de introducción las o no? bodas. A ver, tengo que regresarme. Lo que tú quieras. Nombre completo. Rebeca de Alba Lomelí. Lugar y fecha de nacimiento. El 26 de octubre, hay fecha y todo, sí. El 26 de octubre del 64, voy a cumplir 52 años. En octubre, rumores, ruidos que oí por ahí. Chavos, no se decepcionen para el romance, para el amor no sé si hay edad, pero para el romance no. Y las chavas no sé si dicen, se ve de más o ay, qué joven se ve para tener 52. Ese es un gran tema. Entonces, sí, ha sido... Tú dime. No, vas. Como soy comunicadora, sí, ya me va. No, al revés. Estabas diciendo lugar y fecha de nacimiento. Sí, nací en Aguascalientes, soy hidrocálida.
Pero desde tercero de primaria viví en Zacatecas y ahí ya hasta Ya te quedaste. antes de los 18, que es cuando después ya partí a hacer otra vida. ¿Quién es y qué hace tu padre? Mi padre falleció a sus 50 años de edad, 2 años menos que yo, la verdad muy joven, de un paro cardíaco fulminante, y él era ganadero. Ganadero. ¿Quién Sí. es y qué hace tu madre? Mi madre es doña Beatriz, hay varias Beatrices en la familia, abuela, madre y hermana. Y mi madre en este momento lo que hace es disfrutar la vida, cumplió 80 años y a los 71 más o menos dijo que empezaba a vivir la mejor etapa de su vida. Y pues es una mujer que, por ejemplo, en este momento está estudiando inglés, es un idioma que siempre le gustó y quiso aprender. Pues ahora tiene el tiempo. Claro. Entonces ahora está estudiando inglés, pero bueno, ha sido la gran protectora, la gran impulsora de 4 hijas y un hijo mayor que se llama Miguel. Ok. ¿Qué hacen y quiénes son tus hijos? Tus hermanos, perdón. Y hermanas. Mis hijos. No, bueno, No, sí, son como, a veces tus hermanos son como tus hijos. bien rescatado. O tu mamá llega a ser tu hija. A ustedes les va a pasar en algún momento que los padres ven por ti y después sí ven por ti. Sí, ¿no? eres Hay responsable. situaciones muy diferentes, no puedo generalizar. Y pasa el tiempo y de repente tú eres la mamá de una de tus hermanas o hermano y la de mi mamá, ¿sabes? Por mi mamá, yo veo por ella, la apoyo, no puede faltarle nada a mi mamá. Ok. ¿Los demás No. hermanos, hermanas? ¿Quiénes Entonces, bueno, Miguel, el mayor, es un chiste total. Él está metido totalmente en el mundo del campo. O sea, él todo lo que es los animales, y a raíz de mi hermano, desde muy chica, soy animalista totalmente. Entonces, pues, no sé, a través de él conocí lo que son los cuyos, las ratas blancas, que cuando son bebés, dice, necesitan calor. Entonces me las ponía debajo de la lengua para darles calor a las ratitas blancas. Y hasta que un día se dio cuenta mi mamá y fue como, basta, ¿no? Adopción de mapaches, ¿sabes? En las carreteras que está uno por ahí. Todavía hay uno ahorita que se llama Ramiro y tiene 29 años, viven bastante. Wow. No sé, víboras, de todo, pero todo animales rescatados. Entonces siempre crecí desde muy chavita en ese mundo de mi hermano y juntándome mucho con sus amigos, más que en el mundo de las Barbies y en el mundo de las hermanas. Ok. ¿No? Después, Beatriz, ella es una instructora muy pro de ejercicio, pilates, TRX, todas estas cosas que yo no hago, pero bueno, ella es una gran maestra en esto. Después Gabriela, que es Patricia, falleció a sus 21 años, yo tenía 19. Después vengo yo y luego viene la más chica, que es Gabriela, y ella se dedicó mucho tiempo, porque lo estudió, a turismo y a todo lo que son relaciones públicas. Se casó y entonces se dedicó más como a el hogar, digamos, o sea, al hogar, aunque sus planes son seguir trabajando, ¿no? Ok. ¿Cómo eras tú de chica? ¿En primaria, secundaria? La primaria primero. La verdad era tremenda, porque soy una persona muy ecuánime. Sin embargo, la travesura me gusta mucho. Soy escorpión y no nos definen los signos, obviamente, pero el escorpión es cabrón, ¿me entiendes? Es mendigo, sí. El escorpión trae un mendigo aguijón ahí que cuando menos te das cuenta, como decía Walter Mercado, picas, picas, picas con su capa, ¿no? Y sí picamos los escorpiones. Hay 2 tipos de escorpión. ¿Quién es escorpión aquí? ¿Hay varios? No, 1, 2. 2, 3. ¿Y pican? No sé. Pues pero veles las caras, seguro. Mira, hasta roja. hay 2 tipos de escorpión, el que es muy rencoroso, muy vengativo y muy orgulloso. Me suenan. En mi casa hay varios escorpiones así. De veras que yo no soy así. ¿No? No, yo no soy rencorosa ni soy orgullosa y me vengo, pero mentalmente. Si O sea, hiciera esto, maquilas. no sé las historias. Maquilas. Sí, soy maquiavélica total. O sea, estoy O maquilando sea, a ver, y si digo, yo llego y te hago algo a ti, no tengo idea que así para que te pusieras a maquilar es porque algo te hice que ahí te va, dolió. con un galán, por ejemplo. A ¿no? ver. No tengan miedo. Pero un galán, por ejemplo, ya bueno, terminamos y demás, yo seguía enamoradísima de él. Y tiene una novia que jamás vi ni he visto, hasta pensé que era, que no existía, ¿sabes? Que era un fantasma, pero bueno, existe.
hace muchos años, más de 10. Y yo decía, no, es que esta relación es que no le encuentro ni pies ni cabeza y cómo me encantaría, porque vivían, bueno, no vivían, pero él, donde empezamos a vivir él y yo, era a 4 cuadras donde vivo yo ahorita, sin él, obviamente. Y él ya no vivía ahí con ella, sino que ya vive con ella en otro lado. Pero cuando ella se mudó ahí, dije, a ver, ¿qué puedo hacer? Y traía su Jeep, ¿no? Y digo, le pregunté a alguien, a alguien que sabe, a un amigo mecánico, ¿cómo se ponchan las llantas de un Jeep? Con un picahielo, te recargas mucho y hasta que salga el aire, ¿cómo? Entonces me hacía toda la historia de ir y cómo era justo en esta temporada de lluvias. Entonces, a ver, si cae la tormenta, bueno, pues me vale, pero soy malísima para hacer algo malo. O sea, para ejecutar lo maquiavélico. Sí, realmente no lo puedo ejecutar al final, pero me lo imaginaba y decía, y en la mañana siguiente de mis llantas, me imaginaba como toda la escena y de que no supieran quién había sido, pero soy incapaz de hacerlo. Ok. Pero cosas así, no hablamos de, por ejemplo, brujerías y esas cosas jamás. A mí me han hecho brujería toda la vida y no me hace efecto, o sea que quién sabe si exista. Pero un día un brujo me dijo, te tengo que pedir disculpas porque le caes mal a tal persona. Una artista, sí, una artista mayor, hace como 25 años, y vino a pedirme disculpas, y estaba mi mamá conmigo por alguna razón. Y me dice, oye, ese hombre tan raro, con tantas piedras, ¿qué te dijo? O sea, pues que es brujo, y que se disculpa conmigo porque me ha hecho brujería durante 2 años por una artista que no le caigo bien, y que incluso consiguió como una prenda de ropa mía, etcétera, y que pues no me ha hecho efecto, todo lo que me ha hecho no me hace efecto y que me va muy bien. Oye, que te devuelva la prenda, ¿no? Claro. ¿Qué prenda fue? No tengo ni idea, ni sé si tenía una prenda, pero creo en la buena y mala vibra, pero no me enfoco en sí, no soy paranoica en el sentido de si alguien está, ¿no? Okay. No tengo esta cosa de delirio de persecución o están hablando de mí. ¿Cómo fue crecer en Zacatecas? Crecer en Zacatecas fue increíble porque ahora ya tiene, desde hace unos años, un auge increíble. Y ustedes que están viviendo ahorita, o en Puebla, me imagino todos, o cerca de la ciudad de Puebla, crecer en una ciudad así, aquí creo que es muy, muy conservador. Zacatecas también es muy conservador. Pero hay una diferencia entre ser conservador y ser cerrado. Entonces, yo crecí con una familia flexible, abierta al cambio, pero con ideas conservadoras. Entonces, a falta de mi papá, vi en mi abuelo, pues el gran patriarca de la familia, sin que lo viera como mi papá. Okay. Entonces crecí no hay grandes así novedades, sino una familia muy normal, de clase media, en donde en la cuestión de los estudios no había dinero para poder estudiar. En lo que había entonces eran colegios de monjas. ¿Estuviste en un colegio de monjas? Estuve en un colegio de monjas, unas me caían bien, otras qué horror, o sea, ahí como de todo. Veo una monja en la calle y me causa cierto, o sea, no sé si hay un nombre de abajo del hábito o si hay qué, ¿sí me explicó? No, pero explica. Porque tengo esta cosa que en segundo de primaria se decía, en segundo de primaria estaba en Aguascalientes y se decía que había hombres disfrazados de monjas dándoles dulces a los niños saliendo del colegio que tenían mota. Eso no sé si fue una leyenda urbana o si realmente era cierto, pero entonces yo me quedé con esta idea y es verdad que había monjas afuera y que te regalaban dulces. Entonces, y nunca te tocó un buen dulce, digo. Me quedé, pues ya ni me enteré, yo me comía los dulces y ya ni me enteraba. Ok. Pero me quedó como esta idea, no sé, pero bueno, había también monjas a todo dar, de hecho con algunas tengo contacto todavía, que eran también gente con apertura. Como que a mí me cuesta mucho trabajo. Uno, la gente que no es auténtica, inmediatamente me cierro, no puedo. Soy bastante franca, confronto, a veces eso es incómodo para otros, y hasta que llego a la verdad, ¿sabes? Hasta que llego a la médula del asunto. Ya se va tejiendo porque eres conductora y entrevistadora, ¿no? Y bueno, y preguntaba muchas cosas desde chica en Zacatecas. Entonces fue una ciudad colonial en donde tienes un hermano, pues protector de 4 hermanas. La verdad tuve oportunidad de ir al Juana de Arco y al Colegio del Centro, en donde hubo una formación
muy buena, había exigencia, había que dar buenas notas, más si querías conservar una beca. Estabas becada. Estaba becada, mi hermana Beatriz también. Mi hermano, pues la verdad es que como que no estuvo en nada porque era un desmadre. Ajá. Y ya, o sea, le suplicaban que ya por favor no fuera A la escuela. sí, porque era tremendo. Y él era, te digo, más animales, campo, la vida natural, no era de un salón de clase. Ahora, era yo la típica chava que le ponía apodos a todo el mundo. Entonces siempre como, no mustia, pero, ¿sabes? Calladita, pero hacía, sí, Pero dura. un nacimiento, por ejemplo. Ajá. Y decía, no, pues, ¿qué hace el borrego ahí mirando al niño Dios, ¿me entiendes? El borrego tiene que estar en los hombros de la Virgen María, cosas así. Y ponías el borrego. No, pues, ¿sabes? Era como las travesuras que haces, que no trascienden a más, pero que armas el desorden. Obviamente no te voy a preguntar si eso cambió en la vida, porque estoy viendo que no, obviamente, pero a final de cuentas, preparatoria. Sí, preparatoria, a los 17 años me fui de Zacatecas con la intención de durante un año aprender muy bien inglés. Entonces también me gané una beca. ¿A dónde te fuiste? Me fui a Colorado. Entonces, específicamente, primero fui a la Universidad de Colorado Springs, 3 meses dándole hacia el inglés muchísimo, pero ahí mismo alguien me dijo, ¿sabes que tú tienes talento? Entonces, ¿tienes talento para aprender? Le dije, a mí dime algo y en 10 minutos yo sé resolver. No sé si me lo aprendo, pero te sé resolver. Y de ahí aplico para una beca y me voy a la Universidad de Boulder, Colorado, a través de esta persona que me dijo, a ver, aplícate. Y ya me fui a esta universidad, en total estuve 2 años, me regresé porque vino el aviso de Patricia, mi hermana, desahuciada. Entonces estaba yo aquí al día y medio. Dejé mis cosas tal cual, me regresé. Mi hermana afortunadamente vivió 9 meses más, pero yo ya estaba en la universidad en Guadalajara, estudiando, siguiendo mi carrera de periodismo y comunicación. Y sí, bueno, sí, terminé. Y un día, pues por azares del destino, vine a dar al DF. ¿Por azares del destino? Pues sí, porque yo creo que, no sé ustedes, pero el destino, al menos en mi vida, ha sido más o menos el 30%. Y el 70% es libre albedrío, han sido mis propias decisiones las que han marcado el camino, pero sí se presentan a veces circunstancias que dices, ¿de dónde? O cómo conocí a esta persona, o cómo llegó esto a mi vida, o cómo se me fue esto, que no te explicas y ni siquiera tomaste una decisión para que llegara o se fuera o conocieras a X persona. Entonces, más bien creo que somos lo que decidimos. Es que dicen que somos lo que comemos, yo creo que no, hay gente que come mal y tiene un cuerpazo y muy buena salud, sí, eso es relativo. Estas sí son envidias, ¿para qué te digo? Exacto, pero sí creo que somos lo que decidimos. Estudiaste periodismo y todo. ¿Qué querías al estudiar periodismo? Digo, hay muchos de comunicación. ¿Qué querías hacer con comunicación? Yo lo que quería hacer era trabajar en diferentes embajadas o consulados por diferentes países de Europa, empezando por Francia, Alemania, Madrid. Eso quería yo, como viajar por el mundo. ¿Por qué no RI, Rebeca? ¿Eh? ¿Y por qué no RI, Relaciones Internacionales, Diplomática o algo así? Y Relaciones Internacionales no había en Zacatecas en ese momento. Y no había economía para poder pagarme una carrera fuera de Zacatecas en ese momento, porque también en la prepa, yo salí de la prepa a mis 16 años de edad. Que hubo un año ahí donde me adelantaron, no me lo brinqué, creo. Y salí muy chavita de la preparatoria, entonces fue ese año que dije, todavía me queda como un año en lo que sale todo el mundo, y voy a estudiar idiomas, me gustan los idiomas, entonces empecé con inglés en ese momento. Y esa era mi idea, y además sí ha sucedido de alguna forma, el viajar muchísimo sí, el hacer cosas en televisión fuera de mi país también. Y he sido como una embajadora de diferentes cosas, ¿no? O sea, que en realidad no vale la pena ser embajadora, como no seas embajadora de la ONU, ¿no? De buena voluntad o cosas de buena voluntad de la UNESCO y demás, pero bueno, he sido embajadora de muchas cosas que tienen que ver con valores, con cultura de México,
representando a mi país en distintos foros. Y entonces sí son relaciones internacionales al final. ¿Cómo llega señorita a México? Señorita, México, ese saludito, ¿no? Pues el corto, largo. Es que les voy a contar, mi hermana muere y entonces cuando sucede algo fuerte en la familia o se disgrega o se une. Entonces, en mi caso, desconocía mucho a mi mamá, era como una persona bastante ajena. ¿Por qué? Porque cuando yo tenía 6 años de edad, mi papá aplica el ahorita vengo y entonces no regresó en 6 años. Y después otros 6, o sea, esos 6 que estaban separados, pero había contacto, o sea, el que tenía que haber más con mis hermanos mayores, después él muere. Entonces yo sé que él intentó reunificarse, ¿no?, con nosotros, pero no pudo. Entonces lo aluciné en ese momento, estás muy chavita, no entiendes nada, y yo lo único que sabía era que le había hecho una jalada horrible a mi mamá y a sus 5 hijos, ¿no? Y con los años entendí que mi padre no pudo lograr tener esa estabilidad emocional porque no era emocionalmente inteligente, no tenía la madurez y punto. Entonces ya se me quitó como el coraje o ¿sabes? No era resentimiento, pero sí un sentimiento profundo de abandono, que es algo con lo que después tienes que trabajar, porque tiene que ver muchísimo con el hombre que vas eligiendo desde que eres muy chava en tu vida, o el abandonador o al que tú vas a abandonar, ¿no? El que es inestable emocionalmente. El que es figura paterna. Exacto. Okay. Entonces, lo que sucedió es que pues, hablé con mi abuela primero, que fue una mujer bastante adelantada a su época, muy revolucionaria, y yo le dije, es que yo no quiero concursar, porque siento que soy como una vaca en una pasarela y te van como marcando así, ¿no? Y siento, o sea, nada más de pensarlo, ya estoy sintiendo que es un horror. Entonces ella me dijo, piensa diferente y vas a sentir distinto. ¿Por qué no piensas que vas a representar un estado como lo de Zacatecas, que es un estado de pintores, es un estado con una gran historia, un acervo cultural, etcétera, etcétera, y de todo lo que te ha enamorado de vivir aquí desde chavita? Perdóname, pero ¿por qué no querías? ¿Alguien te estaba invitando? ¿Alguien te estaba Desde metiendo? mis 16, claro, me hablaban a mi abuelo, de turismo del estado, de gobierno del estado, para que representara a Zacatecas en Miss México. Pues ya. Sí, que sin hacer concurso en Zacatecas, digamos, esta niña va directo a Miss México. Okay. Y eso había sucedido como 2 años antes también con una participante que quedó en 4º lugar. Es como, esta es la candidata, Iván, nos vamos a evitar el concurso. Entonces como que dije, ay, qué relax, ¿no? La vuelta en traje de noche, de baño, de cóctel, de habla de tu estado, o sea, todo eso era un estrés. Y la realidad es que para mí el haber participado fue algo sumamente importante a nivel personal, porque yo podría decirles qué gran experiencia y México, pero en realidad, digo, esa parte existe. Lo medular es que al decirte que yo sentía a mi mamá una persona como muy ajena, más cuando murió mi hermana, que hubo un gran silencio ahí, acepté para irme con ella las 24 horas, 7 días de la semana y convivir y reconocernos. ¿Con tu mamá? Con mi mamá. Y la verdad es que ella tenía 50 años, o sea, imagínate, mi edad, en ese momento, cuando yo estaba a mis 20 años en Miss México, y realmente lo que surgió de ahí fue lo que yo quería, que nos uniéramos y que fuéramos sisters hasta la fecha. A ver, ¿qué pasa cuando llegas ahora sí, a Miss México? ¿Cuál es la mecánica? ¿Cuál es el negocio Miss México? ¿Qué es lo que te empiezas a dar cuenta de ese certamen y de todo lo que te está pasando? Estaba como anestesiada, porque en realidad no me interesaba el certamen, soy honesta, me interesaba la relación con mi madre. Sin embargo, para mi sorpresa, me empiezo a dar cuenta de que sí es como tú te proyectas. Entonces, o sea, realmente, la gente te ve de un modo. Muchas veces como tú no quieres ser vista. Pero al final dices, no, es que soy juzgada de una forma en la que yo no quiero ser juzgada, ¿no? Porque alguien te ve y no sabe nada de ti y por ignorancia te critica o hace ¿no? Opina algo, lo que sea, bueno o malo, da igual.
Pero en este tipo en mi momento, no puedo hablar por otros certámenes, sí te sientes que todo el mundo te ve, te observa a detalle, te critica, te juzga muchísimo. Y no sé, creo que todo eso lo superé. Pues suena como una tontería ahorita, pero era muy jovencita. Entonces me enfrenté también a un muy buen ambiente, ¿eh? ¿Ah, sí? O sea, la verdad es que el que fue mi mentor, el que me dijo, tienes madera de buena comunicadora, y que fue dentro de ese concurso fue Raúl Velasco. Y entonces, les guste a mucha gente o no, pues es un referente en el mundo de la comunicación, en el mundo de la televisión, muy importante. Y él tenía muy buen ojo porque me acuerdo que lanzó a Gloria Calzada, a otras chavas y conductores que no están, pero Gloria, que me parece muy buena conductora, Marco Antonio Regil también, y pues es un súper animador. Es que una Bueno, cosa Janet Arceo. y luego Janet, bueno. claro, que era la que Bueno. conducía los Miss Méxicos, entre otras cosas. Con Janet conservamos todavía una amistad. Ricardo Rocha fue la primera entrevista. Y entonces el enfoque que yo le di fue, a ver, mi estado, ¿no? Entonces, de repente Rocha me empieza a preguntar sobre los hermanos Coronel, los principales pintores en ese momento de Zacatecas. Y sobre la cultura del siglo X, la arquitectura del siglo XVIII, y como a mí me apasionaba, gracias a mi abuelo, lo que era Zacatecas, dije, ay, pues esto no está tan mal, tiene también su chiste, está interesante, no es, oye, estás muy guapa y qué onda, ¿no? ¿Cómo crees que te va a ir? Sino que a mí, Ricardo me hizo otro tipo de preguntas y dije, va bien la situación. Y después, era como muy atípico que yo estuviera en ese concurso por como era mi familia. Como que no, una Miss salida de ahí. Pero mi mamá fue reina de los charros, reina de la feria, reina de, ya sabes, de no sé cuánta cosa. Madera había. Y luego mi otra hermana también reina de esto y princesa de lo otro. Esas cosas que andas ahí en el movimiento del asunto de las fiestas, ¿no? De tu provincia. Y bueno, te digo, me llevé una muy buena, pues fue buena experiencia. Okay. Fue buena experiencia y de ahí Raúl Velasco me dice, yo quiero que trabajes conmigo. No, le dije, yo estoy dando clases en Guadalajara de inglés a chavos de primero de secundaria, tengo otro trabajo, soy traductora. O sea, es que yo no puedo venirme a vivir aquí. ¿Venirme para acá? Pues por miedo sobre todo a sentirme expuesta. Ya llevo 3 años exponiéndome y por una cosa por otra, pero bueno, soy pública y era lo que más le tenía pánico. Porque dentro de todo hay misterio. O sea, soy reservada, mi vida personal no está tan abierta. Y eso que no había ni redes sociales, Facebook. No había redes, nada. Ahí sí eran chismes. Ahí sí eran chismes, era, bueno, pues es que es un rumor y los rumores se hacen verdad. Y yo, no, un rumor es un rumor, una mentira es una mentira, como que se hacen verdad. Pero ahorita no habrá aquí una cámara, bueno, no, esta es la caja del micrófono, por lo menos. Pero a mí me parece una vulgaridad. ¿Sí me entiendes? Es como, vas a comer foto. No lo digo por mí, lo digo por tanta gente o incluso entre los mismos chavos, no gente que sea famosa. ¿No? Pero de repente digo, ay, pues qué vulgaridad, Deja comer, deja bañarte, sí. Como la invasión, o sea, es sumamente invasivo. Y de cuarta, muchas veces también. Todo lo que se publica y se ve y dices, ay, ¿había necesidad de subir todo esto? Bueno, hay gente que hace realities porque quiere y es peor a veces. A veces, sí. O sea, las redes tienen lo bueno y lo malo. Lo bueno y lo muy desagradable. Entonces dices que sí, siempre en domingo, y perdón, pero siempre en domingo no es 5 a 6 de la mañana, perdón, estás entrando en un programa top y con uno de los hombres más importantes de la comunicación, que es Raúl Velasco. Sí. Entonces, dices que sí, ¿cuál es tu primer salida al aire? ¿Tuviste que ensayaste, te dijo, nos vemos? ¿Te soltó? Aquí es cuando el libre albedrío no existió y fue por destino que la conductora que iba a acompañarlo en ese Miss México era en vivo en Tijuana, cantaba un Luis Miguel súper chavitito, el ballet de Milton Gio, no lo conocieron, pero era un tipazo, y de repente falló la conductora en ese momento, se enfermó, algo le pasó, no supe qué, y me dijo, tú vas a conducir conmigo.
en vivo el Miss México en Tijuana. Y yo no podía, o sea, esa noche fue horrible porque yo no pude dormir, todavía faltaba otro día y otra noche y estaba súper mal. Y mi madre me dijo, que no es la madre manager, ¿no? O sea, sino como madre, gracias, me dijo, oye, hazlo. Si sale bien, qué bueno, y si no, ya dejas de hacerlo, no, ¿sabes? No tienes que quedarte ahí, pero inténtalo, ¿no? O sea, yo sí siento que es mucho lo tuyo. ¿Qué puede ser? Claro. Y entonces me aventé, bueno, no había de otra, la verdad, o sea, era como, lo haces porque yo dije, sí, claro, y después dije, ¿qué dije? Y entonces ensayamos, claro, ya sabes, el bajar no sé cuántas escaleras, que sí eran los 80. Entonces, era toda esta producción, toda esta farama, el estoperol, toda esta moda ochentera, los copetes. Yo veo fotos de esa década y es horrible la moda de los 80. A mí me parece de muy mal gusto. Pues, ya sabes, o sea, el calentador y tú toda rasgada, o sea, no se te ve la cara porque es tanto el adorno. Y en los peinados. Sí, entre el fleco marcado, sí, ¿no? Sí, que te tapa medio ojo. Los estoperoles de las chamarras, todo esto, no se te ve ni el cuerpo. Hombreras. Digo, tiene lo suyo, porque si te vas hacia atrás y ves grandes artistas de la música, pues dices, wow. Pero yo como conductora con una capa negra pesadísima, larga, llena de estoperoles, o sea, mi cuerpo no me daba para esa capa tan pesada, era como un vestido de Paquita la del barrio, ¿sabes? De 15, 18 kilos. Entonces, iba bajando pulseras de Armando Mafud, un gran diseñador contemporáneo hasta la fecha. Ahorita está por lanzar un libro de moda increíble, bueno, Armando, y las pulseras. Entonces, había que ensayar que unos bailarines, que yo no sabía qué hacían alrededor de mí, veía una mano, un pie, iba yo bajando, ¿no? Y además, torpe. Y con gracia. No, pero creo que torpe, creo que todo el mundo, ¿qué seguridad tienes? Y por dentro te pasa toda la procesión. La gente no se imagina lo que estás realmente padeciendo. Yo lo padecí. Entonces vas bajando y de repente a la hora, salió 10 veces muy bien, y a la hora de la hora me quitan esta capa que sentía alivio, pero se me atora con las pulseras en este brazo, pues la manga de la capa. Y era así como que me jalaban para atrás, pero de momento, pues mi reacción fue, yo tengo que llegar a ese micrófono, ahí está el señor Velasco esperando. Fue como, ¡zas! Ya saben, ese movimiento de me libero. Ajá. Se reventó la manga y la manga de la capa, así como que hubo unas piedritas ahí que hicieron splash, así me acuerdo yo. Y seguí caminando y ya llegué al micrófono, como que sentí que llegué como que hasta sin vestido. ¿Sabes? Ya no sabía qué traía puesto, qué se había jalado. Raúl Velasco, así. Porque además esos vestidos de entonces de canutillo y lentejuela pesaban muchísimo. No era nomás la capa, sino era este vestido todo bordado negro y con unas chaquiras y así era la moda entonces. Y no, él, mi compañera para conducir, y él me presenta ahí. Y yo nada más iba a decir, ay, pues gracias, y presentar con él una participante, él, yo otra participante, y de repente, pues él, te digo que tenía ojo, me fue soltando un poco más de conducción, y de repente me dice, ahorita vengo, tú haz todo el bloque del traje típico. Y yo digo, pues son 32 mujeres. Entonces, ¿cómo? Suerte. Y el traje típico, ¿qué es eso? ¿Qué es esto en televisión? Sí, ¿no? hijo, sí, claro. O sea, ¿qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Qué es? Sí, entiendes otras cosas. ¿Qué es, sabes, cambia a cámara tal y demás, sin ver un monitor? Entonces yo, señorita Aguascalientes. Y cuando se paraba ella, yo entonces decía la descripción del traje, me imaginaba que eso era lo que había que hacer. Okay. Y fluyó, y de ahí me dijo, ¿sabes qué? Quiero que entres a Video Éxitos. Y ahora quiero que hagas, primero me dijo unas cápsulas de los mayores éxitos de música semanales en Estrellas de los 80. Entonces yo hacía una cápsula que no duraba ni 2 minutos, minuto y medio tal vez. Y esa era mi aparición. Y de ahí, oye, a esta niña vamos a jalarla para que haga Video Éxitos. Ahora vamos a los super especiales del Canal de las Estrellas, que era entrevistar durante 2 horas a un personaje. El primero que me tocó fue Vicente Fernández. Era irse o a su casa o a su rancho, a donde la celebridad estuviera, ¿no? No existía la palabra celebridad, era el artista. El artista. Sí, ya es más. No, sí, ya hay más celebridades que artistas. Y quién sabe, celebridades entre comillas. Y figuras. Y figuras.
¿no? O sea, como que yo creo que el siglo pasado fue el siglo en donde se dieron las grandes figuras, pues fue también el siglo de los grandes inventos. Me parece que va a ser muy difícil en el siglo XXI que exista, no sé, una figura de la talla de un Luis Miguel, por ejemplo. Yo creo que va a ser irrepetible lo que ha sido él desde sus 9 años de edad en adelante, pues ese artista que se consolidó y con esa voz única. Un compositor como Juan Gabriel. O Vicente o Manzanero. Sí, Vicente Manzanero. Podemos hacer una lista enorme y no solamente en artistas en música, ¿no? Rebeca, ¿cómo preparas una entrevista? El entrevistado siempre te agradece que sepas quién es, porque cuando le dices, ay, tu nuevo disco, y cuéntanos de tu nuevo disco, o sea, él te va a decir, ¿cómo quieres que te cuente de mi nuevo disco si estás tú? Tienes que estar informado, te lo mandó la disquera hace, no sé, no importa si 2 horas antes. Pero la forma en la que me preparo es, yo creo que hay un tema en el que el comunicador tiene que tener vocabulario y tiene que tener como herramientas información general. Porque con el artista si solamente hablas del disco, se puede volver monótono y aburrido. Oye, ¿y esta rola? ¿Y cuándo lo lanzas? Pero si tú tienes otras referencias, ¿no? De otros artistas, de otras corrientes musicales, entonces el artista se entusiasma porque estás hablando de una canción suya, pero que a lo mejor lo remite a la década de los 70 con Bowie en el disco tal, o la forma de vestir, o la historia, o sea, ¿qué está pasando en ese momento? Digamos un Miguel Bosé, ¿no? Bajo el signo de Caín, ¿qué está sucediendo en ese momento? En el 92, la guerra en los desplazados en Sarajevo. Entonces, le entusiasma al artista que digas lo que está pasando alrededor en el momento en el que tú estás bajo el signo de Caín, o sea, del hijo de la fregada. Porque, como sabemos, Abel se murió, pero Caín, ¿no? Entonces, nos dieron las de Caín. Y es informarte en general, ¿no? Su carrera, ver su discografía. Yo he visto mucho todos los videos que han hecho los artistas, me dicen mucho ¿Pero qué hacía? de las historias. No había internet, Rebeca. No había internet. Bueno, es que además, pero las mecánicas son diferentes. No es lo mismo, échate un bomberazo ahorita, échate un bomberazo y vas a entrevistar a quien tú quieras de ellos. ¿Cuándo fue? Pues lo googleas, ¿no? O mínimo. Ah, sí, no. Y además bueno, no todo es verdad, pero mínimo sí, claro bueno, que lo perdón, googleas. pero en aquella época sí, a ver, arráncate con Chente y quién sabe dónde averiguabas sí, la tienes vida. toda la razón. Hablando de antes de las redes. Sí, por Dios, que te tocó. Claro, y la era investigación. sí, y entonces, ¿dónde investigabas? ¿Tenías tu credencial de la biblioteca y te ibas a la UNAM? No tengo idea, digo, ¿cómo investigabas? Te digo, siempre me gustó, hay épocas que no leo nada, pero a mí me gusta mucho la lectura. Ok. Entonces leo de todo. A veces no leo nada, pero de repente ya me entra la cosita de que hay un libro padre, a ver, y de ahí me sigo a varios. Entonces eso es, ahí viajas por el mundo, ahí conoces otras culturas, ahí conoces diferentes personajes, filósofos, escritores, gente común del día a día, productores, a través de los libros. Entonces yo no había viajado a los lugares que he viajado ahora, ¿no? No había estado en muchos de esos lugares, ni había conocido ese perfil de personajes. Pero a través de la lectura fui creciendo muchísimo. Entonces, cuando estás entrevistando a una persona, no es nada más el artista o el disco que lanza en el momento, sino que ya tienes como un bagaje cultural, ¿no? De diferentes áreas en la vida, del mundo, de la forma de pensar, ¿no? Distinta de otros lugares, a través de la lectura. Por eso yo siempre digo, la mayor herramienta es la preparación. Entonces, claro, no había esa inmediatez de Google, fulano de tal, ¿no? Ahí viene James Blunt y ¿qué le voy a preguntar? ¿No? Pero a mí me fascinaba y me fascina porque esto había mucho feeling. Es raro que me meta a una red social para ver quién es fulano. Me gusta así, la hoja impresa, las ideas por ahí de la disquera de por dónde quieren que vaya la entrevista o el artista quiere, y es lo que va saliendo. Adquieres información, por ejemplo, de una pregunta. Seguramente ahorita de todo lo que te he hablado, ya tienes más preguntas, ¿me explico? Y no es lo que tienes by the book. O sea, sí, ya lo puedes cerrar. Y vas percibiendo cómo es la persona y dices, por aquí le voy a preguntar esta otra cosa, no es de la A a la Z. Pero es igual, no voy a decir nombres, pero no tengo idea.
un cantante. Nombre y apellido. No. Digo, es a lo que broma, me es refiero es que es broma. diferente cuando te estás sentando enfrente de un premio Nobel y un cantante que hace playback. Sí, claro. A ver, digo, Yo o me sea, acuerdo... si te dicen tienes llamado para entrevistar a un Nobel, pues te paras, le echas ganas una semana antes, no tengo idea. Pero si tienes llamado para echarte uno de un playback, pues sí te puedes acabar la torta y llegas 10 minutos después, ¿así o no? No, yo llego siempre a la hora que tengo que No, llegar. bueno. No, el pero ahí te ejército. va, no. Pero a lo que, no, sí, porque mejor que digan que llegó tarde el de la torta y no yo. Pero para mí todos los invitados tienen importancia. O sea, es como cuando te enamoras y es importante, pero es diferente cada enamoramiento. Uno con mayor intensidad, otro es muy pasional, otro es como más equilibrado, pero es profundo. Entonces, con los invitados también es, cada uno tiene su importancia, ¿no? A todos los respeto igual, al de la torta, ¿no? Al del playback, porque también está haciendo una lucha ahí, ¿no? Y llega hasta el playback, pero algo habrá hecho para estar, o habrá insistido para que un día pueda cantar aunque sea con playback. O sea, creo que eso también tiene un valor. Que luego ande de fantoche y que no le dé para más y insista que puede para más y realmente nadie se lo diga y él no lo reconozca, es muy diferente y pues no sé, le pierdes el respeto. Pero por decirte, en una entrevista a Mario Vargas Llosa, pues un personaje increíble, pero él es el hombre culto, él es el Premio Nobel de Literatura, o sea, él ya lo es todo en esa área. Yo no la domino, ni cercanamente. Pero le hice una entrevista muy humana. Y obviamente hablamos de literatura y hablamos de cómo escribe y qué lo mueve, etcétera. Pero hablamos de la persona, más allá del personaje. Y esa es una entrevista que dices, es una entrevista entrañable. Conocí de Vargas Llosa muchas cosas de su vida que no tenía ni idea. Lo mismo con Rigoberta Menchú en su momento. Ella fue Nobel 92, ¿no? De la Paz. Es de dónde viene la gente, ¿no? Que creo que al público, yo pienso en el público, ¿qué le quisieran preguntar a Rigoberta Menchú? Pues, ¿de dónde viene? ¿Cómo empezó todo para que sea Premio Nobel de la Paz? ¿Qué hizo? ¿Qué ideales tenía o en qué momento se le ocurrió? ¿Dónde fue el punto de quiebre? Y a raíz de todas esas cosas, claro que también ya te documentas, ¿no? Lo buscas en los libros, pues ¿quiénes han sido Premios Nobel de la Paz? ¿Qué es ser un premio Nobel? ¿No? De ciencia, de literatura, de la paz, etcétera. Entonces, sí creo que alguien dijo de una conductora que ella le saca la sopa a los entrevistados y que yo les saco el alma. Como que cada qué quien bonito. tiene... No, pues está muy bien que Adela le saca la sopa, ¿verdad? Sí. Pero como que alguien me lo dijo, Adela le saca la sopa y tú le sacas como el alma, como la parte humana. Y es muy válida una como la otra, son estilos diferentes. Sí. ¿No? Entonces, yo no puedo sentarme aquí como sacarte la sopa porque en mi caso yo me siento invasiva. Pero en el periodismo, pues es que hay que sacar la sopa, ¿no? Y mis entrevistas, más allá de ser periodísticas, ¿no? Pues tienen como un matiz ahí de mitad y mitad tal vez. ¿Alguna vez te has salido incómoda de una entrevista? ¿O que alguien te haya mandado incluso a decir, tienes que hacer esta pregunta y es incómoda esa pregunta? Pues yo creo que varias veces. ¿Sí? Yo creo que varias veces sí. Y dices, hijo, perdón, pero te lo tengo que preguntar. Yo no quería, pero mi jefe sí. ¿Cómo lo adornas? ¿Qué haces? No. Yo de repente me metí entre como las piernas de muchos reporteros, así en el buen sentido, que lo dicen, es que ese ambiente, ese medio, por eso ya está ahí. Pues no en mi caso. Entonces, era un político, no me acuerdo, hace mucho, pero la que tenía el micrófono en ese momento, porque estábamos en Juegos Olímpicos, transmitía para varios programas. Y había un político que estaba ahí en los Juegos y era como, ya que anda por ahí, pues entrevístalo o hazle alguna pregunta o etcétera. Entonces lo estuve como persiguiendo y de repente, pues entre toda la prensa que lo siguió, busqué la manera, me metí con permiso, pues cuando eres una chava de 22 años, ¿no? Me abrí paso y llegué y le dije, usted nos ha prometido, yo no tenía ni idea, usted nos ha prometido muchas cosas a los jóvenes de México. Y le dije, y usted me prometió
una entrevista. Imagínate el hombre así No. como ese, perdón. Y entonces toda la prensa y ni modo que me dijera que no delante de todos, ¿no? Le dije, y usted me prometió una entrevista y soy una joven de México. Entonces yo quisiera saber, ¿no? Dentro de su mandato, cuál sería o sea, cuál es la incertidumbre que nosotros como jóvenes tendríamos que tener ante su propuesta política. No tengo ni idea de nada, es la realidad, pero es improvisación. Y él me dio una respuesta, y fue una respuesta pues, para toda la prensa. Pues, y ya. Y regresaste bien. No, claro, llegué con mi tarea, porque si no llegas con tu tarea, yo me acuerdo con Sting, por ejemplo, ya independizado de The Police y todo, obviamente, en Acapulco, que algo le había pasado durante el ensayo, iba a dar un concierto y me dijeron que estaba mal, de mal humor, que no me iba a dar la entrevista y ya estaba pactada con la disquera. Y entonces yo me esperé media hora, una hora, y te preguntas a tus 22 años, ¿cómo se maneja esto? O sea, realmente yo tendría que decir, pues me doy mi lugar y me voy, ¿no? ¿Quién es este hombre, no? Para que me haga esperar, ya era una hora, hora y media. Y ahí aprendes que, o sea, tienes que tener un temple, tienes que tener templanza, tienes que valorar la situación. Entonces dije, tal vez salga, tal vez no, pero yo aquí me quedo esperando. Y después de 2 horas y cuarto, salió una persona, esto era, bueno, en un hotel, para no darle crédito, bueno, un hotel muy padre, donde los artistas siempre llegaban ahí. Y por una puerta sale alguien de su gente, entonces dice, sigue aquí la reportera. ¿Cómo? ¿No? Entonces Sting sale y me dice, pues, you must be hungry, darling. Entonces, Starving, man. sí, entonces yo le dije, pues I'm hungry, pero de ti, necesito una entrevista, o sea, por favor. Sí. Y me dijo, pues no me imaginé, estaba apenadísimo, ¿sabes? Que estabas aquí, etcétera, no me dijeron. Dije, yo tengo una entrevista a tal hora, llevo 2 horas y media aquí y estoy segura de que Sting me va a dar esa entrevista, o sea, tú. Porque eso pacté yo con la disquera. Y si no quieres, no es a fuerza, pero si yo no llego con mi tarea, puedo perder mi trabajo. Entonces, pues tú dime cómo nos arreglamos. Y depende de mí, 8 personas. O sea, le dije, pues you let me know y ya vemos, ¿no? Entonces me dijo, pues ok, vamos a cenar algo aquí en la terraza y ya platicamos el tiempo que quieras en la entrevista. No, los camarógrafos ya ni querían entrevistar, ya era así de como de vamos por una torta o algo, maestra, y te quedas. Pero entonces cenamos algo muy sencillo y es curioso porque hasta la fecha todavía recordamos esa anécdota. O sea, por otras razones nos hemos encontrado en la vida y en un cumpleaños de su hija, cuando vino a dar un concierto aquí a México. Y es un caballero, es un hombre en su lugar, un gran artista, pero esa anécdota como que nos unió de alguna forma, porque hubo después otro encuentro y me decía, creo que te conozco. Yo, pues sí nos conocemos. Okay. Y entonces le dije, la chava le dijo, the girl that waited for you 2.5 hours. O sea, le digo, ¿qué mujer ha esperado por ti 2 horas y media? Seguro días, pero para una entrevista, yo. Entonces, pues hubo mucha empatía y me dio una entrevista, era de 10 minutos el tiempo que te daban, 25 minutos, y me habló de su padre, de su familia. Y me dice, qué raro, yo nunca hablo de estas cosas. Entonces, es, ¿sabes? Ir como encontrando la forma. Y hablamos de México y su relación con el país y que le gustaba. Y de ahí a su cultura y la música y lo que componía al principio y se había evolucionado o involucionado. No sé, se va acomodando la plática. Cuando estás platicando con alguien, bueno, ¿es diferente cuando le haces una entrevista a alguien que es tu amigo, a alguien que no es tu amigo, que acabas de conocer? ¿O si usas lo que sabes de su amistad? No, haces? jamás. Es Nunca. una muy buena pregunta porque ahorita se hizo el Unplugged de Miguel Bosé. Y me llamó su disquera y su manager para hacerlo. No me recomendó Miguel. Y hay una relación de 30 años muy, muy cercana, ¿no? Ya si no te acercas en 30 años, pues ya qué raro, bueno, ¿no? ya qué pérdida de tiempo. Pero bueno, hay una gran relación con Miguel.
Y él jamás me ha recomendado para un trabajo. O pedido. Pues, ni pedido. Y es mutuo. Entonces, cuando son amigos, muy, muy amigos, es horrible entrevistarlos. Yo sufro. Porque le pregunto cosas y él de repente me dice, pero tía, o sea, si tú ya sabes eso, o sea, qué pregunta más estúpida, porque así te lo puede decir, ¿no? Y obviamente eso lo editan, afortunadamente, porque no quiero salir que me diga estúpida. Y entonces, imbécil. Benditos editores. Y benditos editores. Pero es verdad que cuando hice el Unplugged, conozco cómo se vino desarrollando, por qué lo hizo ahora a sus 40 años de carrera, a sus 60 años de edad, por qué no lo había hecho antes, qué artistas van a estar, por qué cada artista. Entonces, yo tengo que estar ahí como si no supiera absolutamente nada de cómo se hizo para que él cuente la historia. De eso se trata, ¿no? Pues, eso es lo que MTV te da en un Unplugged, la historia del artista a través de sus canciones, donde el artista está más conectado que nunca, aunque se llame Unplugged, es increíble. Y para mí también como conductora fue toda una experiencia entrevistar a los invitados de Miguel. Y luego pasó algo terrible. La entrevista de Miguel se hizo y aquí estaba Miguel, ¿no? Hola, amante bandido, ¿cómo estás? ¿No? Entonces, aquí estaba Miguel. Estábamos a tiro de 2 cámaras, como aquí, ¿no? Aquí Sí. hay 1, 2, 3. Bueno, 3. Nosotros nada más teníamos sencillitos 2 cámaras. Sí, pero sí. Pero entonces la tarjeta de la cámara que estaba tomando a Miguel, De mi lado. de tu lado, la perdió. O sea, hagan de cuenta que en esta entrevista nada más aparezco yo, pero no está el personaje, ¿no? Titular de este programa, y hay que repetirlo. Entonces hay que repetir la entrevista este 28. Entonces, otra vez entra esta cosa como de salió bien, fueron 56 minutos, fluyó, no tuvimos que cortar. Pues que salga mejor. ¿Cómo fue el orden de las preguntas? También qué había quedado, etcétera, ¿no? Pero sí es o sabes lo que le está pasando a nivel personal en ese momento y tú estás hablándole del Capitán Trueno, no sé, de su discografía, etcétera. Y es raro, es muy raro entrevistar a alguien que conoces mucho o que es muy cercano, es difícil, a mí me cuesta. Y es como mucho más fluido alguien que no sé mucho de él o de ella y que es alguien nuevo en mi vida. ¿Alguien te ha dado miedo entrevistar? Pues varios. O sea, la experiencia de llegar y de hacer la entrevista, más que el personaje. O sea, hay personajes que imponen mucho. ¿Cómo quién? Luis Miguel impone. O sea, Luis Miguel es un personaje. Si tú te das cuenta en el escenario, si sale Alejandro Sanz, llena el escenario. Una guitarra, un piano, ¿no? Él no necesita ni músicos. Él es su propio músico, ¿no? Sale Miguel Bosé en un escenario, llena el escenario. O sea, no necesita nada. Hay artistas que salen, necesitan mucha producción, ¿sabes? Para que los arropen. Y con Luis Miguel me pasó una entrevista que, por cierto, no sé quién la subió a redes sociales, pero gracias, porque es una entrevista muy bonita. Y me parece que él es el Luis Miguel que mucha gente que no conoce, que poca gente conoce, quiero decir. Y esa entrevista se iba a hacer tal día en Acapulco, ahí va la unidad, ¿no?, de televisión, y se cancela, sin saber si se vuelve a hacer. Y después se hizo durante sus ensayos en el Auditorio Nacional una serie de conciertos, hace muchos años. Y es una persona que, aunque la conozcas y tengas amistad como artista, impone. Bueno, te hablo de la presencia escénica, ¿no? Pero que imponen, pues, todos estos intelectuales, o sea, la gente que está dentro de la cultura, el arte, no todos, pero algunos sí. Vargas Llosa impone muchísimo. ¿Alguna No, vez pero te no has de- miedo, no me da miedo, Ajá. como aquel que decía que le da miedo, me da miedo, tengo miedo. Tengo miedo, sí. No me da miedo, pero nervio. Yo no pierdo el nervio. O sea, venir aquí, que son chavos y tal, sobre todo por eso, porque somos otra generación y hay otro lenguaje en el que hablan los jóvenes. Nervio,
¿sabes? De cómo voy a ser recibida, si van a venir o no van a venir. Si será de su interés a lo mejor cosas que ha vivido alguien que tiene 30 años más que ustedes o 25 años más que ustedes. Ese nerviecillo. Ok. Pero ya en cuanto entro y Ya por lo aflojas. menos alguien, ay, bien, ya, me relajo. Muy bien. Ok, a ver. Ya para estas alturas, ya Rebeca de Alba, ya. Allá tequila, ¿qué es esto, tequila? No, No, no es cierto. Ah, Es estaría agua. buenísimo. Hijos, se equivocaron de taza. Se equivocaron de taza. Te dieron la mía, Es perdón. que un chavo me dijo, ten, esta es el No, agua bendita. No. Ya para estas alturas, a ver, Rebeca, ya para estas alturas ya no esperas 2 horas o todavía puedes esperar 2 horas. Ya dice, a ver, ya soy Rebeca, No, ya yo a 2 espero. horas ya a volar, ¿no? Ya sea quien sea. No, pues es que yo soy Rebeca. Entonces Rebeca espera. Ah, Sí. ¿sí? Rebeca Así sea espera. quien sea. Sí, la verdad es que jamás me he ido, nunca me ha entrado este pronto como de, me voy, yo soy Rebeca de Alba y... Ujú. No, yo soy Rebeca, siempre soy Rebeca. Entonces, cuando soy Rebeca de Alba, Rebeca superó a Rebeca de Alba ya hace muchos años. Entonces, jamás he perdido el piso en ese sentido. Puedo decir, aquí está Rebeca de Alba, soy una conductora profesional, este artista no sale, pero tengo una paciencia y después vienen grandes regalos, grandes compensaciones por saber esperar. Ok. A veces no soy muy tolerante con ciertas cosas o formas de ser en la gente, pero soy súper paciente y me doy mi lugar. A veces me dicen, pero ¿cómo te rebajas si te está haciendo esperar 1 hora? Ah, no, ahorita me rebajo, pero luego me subo a mi nivel. ¿Me entiendes? Ahorita me rebajo y espero y después ya estoy en mi nivel a gusto. Es un decir, pero no soy una persona que te diga soy la y mi nivel. Soy Rebeca. O sea, primero que todo es algo que ni siquiera me cuesta trabajo recordar. Pero entre profesionales, pues la gente llega puntual. O sea, le va bien al que llega a tiempo. Perfecto. Pienso que la impuntualidad es una falla de carácter. Hay algo por lo que llegas tarde. Yo he llegado tarde en épocas donde he tenido falla de carácter porque me pasa algo a nivel personal. Nunca tarde a mi trabajo, pero otro tipo de cosas. Y mi padre decía que era una falla de carácter y sí lo comprobé. Es verdad. Pérdidas de tiempo. Ok, a ver, es diferente obviamente, ya pasamos las entrevistas, todo el rollo. Conducir es diferente, ya cuando ya es una conducción de otra cosa, ¿no? Sí. Te ha tocado llegar a un evento y que de repente dicen, a ver Rebeca, estos son las 2, lo que tienes que decir en 2 minutos, Ah, bueno, en 1 cada minuto. rato. Es un Bueno, horror. ¿y qué pasa? ¿Qué haces ahí? Digo, lo único que tu arma es leer bien, Resolver. comprender, O sea, comprender. de repente me dicen, yo siempre pido que me den el guión, aunque sea un día antes. Por lo general 2 No, días bueno. antes, ¿no? Bueno, un día antes estás de gloria. O de gloria, pero por lo general de veras no te lo dan y lo que te dan es una escaleta. Entonces, pues como productor sale fulano, habla unos minutos. Bueno, pues a mí esto de verdad no me sirve de nada. Yo necesito saber, buenas noches, ¿a quién estoy recibiendo? ¿De qué se trata el evento? ¿Cómo quieren que sea esa bienvenida? ¿A quién hay que mencionar primero? ¿Qué hay que hablar de tal video? En fin. Entonces, siempre llego con suficiente tiempo cuando no me dieron un guión, y aunque me lo den, también llego como media hora antes, y si no, 1 hora antes, de, a ver, no, es que fíjate que hubo unas correcciones. Siendo un cafalla. Hay unas correcciones, entonces esto no va aquí, esto acá, entonces es un tachadero horrible. He guardado algunos que son un garabato total así, y la flecha por acá, y que digo, no sé cómo pude conducir basada en este papelito. ¿No? Ya, la experiencia, ¿no? Sí, es la experiencia y pues también las ganas de hacer las cosas bien. Me gusta improvisar, es una de las cosas que siempre me ha gustado, entonces tengo esa ventaja. Sabes que no voy así línea por línea, sino que digo, el tema es sobre tal producto, pero lo puedo relacionar con deporte porque es algo de wellness, en fin. Pero sí te dan... Oye, tú, no, hombre, a ti te sale súper bien, tú ahí di lo que quieras. Con que vengas. No, pues sí, si digo lo que quiero, No. se las miento porque no me dan guión. Pero pues tú di lo que quieras, lo que te salga en ese momento, lo que te nazca, imagínate. Pues no sé, así no. ¿Qué pasa cuando en lugar de, no tengo idea, gimnasia es magnesia, ¿no? En lugar de empezar a equivocar, nunca has de
sentí así de ya me voy, yo de esto no me sale, una palabra no me sale, ya me voy? Ay, no, a mí me pasó una vez en una entrega de premios rarísima, porque me dijeron que era una entrega de unos premios A, y llegué a una entrega de premios B, una cosa totalmente bizarra. Los personajes, yo decía, y ahora recibe el premio Guadalupe Parra, ¿no? Y subía un cuate, subía un hombre, y él decía, yo no soy Guadalupe Parra. No, le digo, yo sé que tú no eres Guadalupe Parra. Todo esto en vivo, y se estaba transmitiendo en un canal Local. local en Estados Unidos, y yo me acuerdo que Saúl Izazo era mi pareja de conducción, y él me decía, bueno, güerochi, vos sabés que yo... O sea, que yo soy actor, pero yo de conducción y me pongo nervioso. Es que la gente cree que es muy fácil conducir. No. Entonces, los actores, cuando, oye, ¿te importa que vaya de tu pareja a tal actor? Le digo, no me importa, pero que se haga su tarea, porque ellos se apoyan mucho en ti y te haces bolas. Te haces bolas y ellos ya no saben dónde están y el guión y demás. Entonces, es como yo no podría actuar, yo no podría actuar, no, me das un guión de aquí vas a entrar y vas a decir, y yo no, la verdad no es lo mío, no lo entiendo. Pero en conducción, obvio, pues sí, creo que es lo mío, lo que me apasiona y lo que he hecho 30 años. Y aquí sigo porque pues, me gusta mucho. Pero ahí sí yo decía, y ahora por mejor guión de no sé qué cosa, ¿no? Por mejor guión, ahora viene el señor, pues no sé, Jorge Duprey, ¿no? Porque luego se cambian el nombre. Jorge Duprey viene por su premio, y subían 2 chavas. No, pues nosotras somos hermanas y estamos en producción, pero nosotros no escribimos, no somos las del guión. Entonces yo iba pasando a cada uno porque todo estaba mal. Y Había un seguiste. teleprompter que a mí no me gusta usar teleprompter, que le vas hablando a la gente, ¿no? Y están este aparatito que empezó y falló. Y luego va Entonces más dije, velocidad o menos Qué velocidad. bueno que traigo mi guión siempre. Porque entonces ya sobre el guión, pero Saúl no tenía guión, entonces era fue un relajo, fue horrible, yo me quería ir y al final dije, bueno, pues vamos a parodiar un poco. Entonces subían ellas, le digo, entonces tú no eres Jorge Dupré, ¿no? El guionista de tal, ustedes producen, sí, ¿qué producen? ¿Dónde? Y ganan el premio, ¿sí? Porque Véngale de Cannes, que el premio Bravo, no sé qué. Y así fue la noche. Y era un evento, pues la verdad es que pues para mí tenía su importancia para que me saliera bien la chamba, pero en sí el evento era rarísimo. Y en un festival Acapulco de plano sí, me acuerdo que lo produjo en ese momento ya no Raúl Velasco, era la producción de Luis de Llano. Y algo pasó que dejé el micrófono y me fui. Dije yo no puedo con este relajo, ya me voy. Entonces dejo el micrófono y de repente toda la prensa se da cuenta pues, que me estoy yendo, ¿no? ¿Qué pasó? ¿Qué sucedió? Dije, se va a armar. Voy al baño. Le dije, ¿no puedo ir al baño? Entonces ya hice ¿sabes? Como que fui al baño, ya me regresé de volada como si nada. Pero ahí es donde también empiezas a aprender y a medir la consecuencia de una decisión así. No es de, bueno, pues ya me voy. O sea, tienes que resolver. O sea, una vez que tienes ya un micrófono en la mano, no lo puedes No, o cuando decides que te aventar vas, por ahí. también lo tienes que asumir. Sí, totalmente. Ah, ¿no? Digo, porque No, y te entonces, bajaste y ¿por te qué bajaste. es que, ¿qué pasó? Y le dije, no, es que una emergencia. O sea, voy al baño, rápido. Pues y los periodistas, sí, claro. Pero sí, y no había redes sociales. No, por eso. Ni bueno, había el amarillismo que hay ahora, pero que todavía antes de las redes sociales no había. ¿Sabes? Era como, yo pienso que hace unos 10 años empezó este horror, ¿no? De la no calidad, de falta de contenidos en la tele, ¿no? No generalizo porque hay cosas buenas. Eventos y coberturas olímpicos, lo que son mundiales, ¿es diferente la forma de trabajo? ¿Qué te sale a buscar? Es muy ¿Qué te gusta? diferente, porque en los mundiales me tocaba ser la única mujer. Iba una chava, Mercedes, buenísima, de TV Azteca, hace mucho tiempo que ella se dedica a otras cosas, Mercedes Osejo y yo, y ya nada más. Entonces era una testosterona alrededor de nosotras. Un mes encerrados. O sea, olvídate, sí, es un mes encerrados, es del hotel al centro de comunicación internacional, están ahí absolutamente todos los países concentrados. Y me acuerdo cuando llegábamos, éramos las únicas, ya sabes, tacón, o sea, era todo un rollo llegar a ese lugar, pero yo sí me arreglaba para hacer mis transmisiones. ¿En cuál? Y ella hacía lo mismo. Esa fue, bueno, es que en Atlanta hubo
Ese fue en el 96. Ok. Eso fue Juegos Olímpicos. Ok. Después, yo me acuerdo en Australia otros Juegos Olímpicos en el 2000. Me acuerdo de un mundial en Francia 98. Pero hablando de bueno, da igual, de los dos, ahora ya hay un poco más de mujeres, pero es la minoría. Sí, que empiezas con señorita de Alba y acabas con güerita, ya para el día 30, ¿no? Ya estás, a ver, güerita. No, además te enfermas. A la tercera semana de un mundial ya todo el mundo empieza a caer en cama, ¿sabes? Ya todo el mundo empezamos como flit a la mosca. Es unas gripes, unas fiebres, una angustia de que ya quieres estar en lo tuyo, ya no quieres estar fuera de tu casa. Porque además con el cambio de horario, pues estás trabajando y mal comiendo, mal durmiendo, es así, buscando la nota, los permisos. Es una locura, pero a mí me apasionan los mundiales de fútbol. Los Juegos Olímpicos, tal vez alguna disciplina, pero no es algo que yo haya disfrutado transmitir, fíjate. Se me hizo como mucho, como que no sé cómo explicarte que el fútbol te da nota social, nota política, como que no sé, todo el tiempo hay muchas notas que cubrir y aparte todo se encierra en un balón de fútbol. ¿No? Todas las esperanzas, todas las frustraciones, la cultura, el acceso, todo el mundo tiene acceso a un balón, a jugar, a dar una patada a un balón, ¿no? Desde las favelas, en fin. Y en los Juegos Olímpicos, yo no tuve muy buena experiencia en Australia con la producción, puede ser. Y era un mundo también de puros hombres y de salir a buscar la nota y hacer los reportajes. Y entonces también en Australia, que es un país prácticamente muy joven, fuera de todo lo que es la naturaleza, La nota es más difícil. no hay esa historia, o sea, más allá de una parte muy importante que se llama La Roca, que era la antigua cárcel a donde venían los presidiarios de Inglaterra, y toda la influencia inglesa, por supuesto, están los pubs inglés, pero mucha vida no hay. O sea, existe la ópera, pero de vez en cuando. Entonces, cuando estás en un mundial, te sobra material. Es complicado ir a buscar una nota. Bueno, donde sea, buscar la nota. Tráeme una nota. Sí, así, que no te den la nota. Esta es tu nota y la vas a ir a cubrir. Es diferente a tráeme una nota. O sea, por decirte algo, necesitamos una nota para ahorita en la tarde, en Francia, el mundial. Entonces yo relacionaba, hice 64 cápsulas, el fútbol con el sexo, el fútbol con el amor, el fútbol con la pobreza, o sea, era como alrededor del fútbol todo lo que se genera. Y ahí se me ocurrió nada que tuviera que ver con el fútbol y me fui a hacer una nota preguntándole a los franceses que si les gustaba el beso francés, ¿no? Y me decían, ¿cuál es el beso francés? Entonces te das cuenta que el French kiss no viene de Francia. Y después las French fries tampoco son francesas, ¿no? Y así una serie como de cosas que pensamos que vienen de Francia y que no. Entonces, hasta esa nota puede tener cierta jiribilla, cierto color, bueno, ya, ok, es una nota simple, pero ahí está la nota. Ok. Platícame de la fundación. ¿De en qué momento empiezas con la fundación y cómo se va dando todo lo de la fundación que tienes? La fundación empieza hace 9 años con la intención de apoyar, y lo hacemos, ya ahorita han sido más de 800 niños apoyados, niños con cáncer, diferentes tipos, todo tipo de cáncer. Y después, ya que están aquí los chavos, me encanta la idea de poderles decir que hemos atendido un poco más de 200 jóvenes y un programa que se llama ¿Qué rollo con tus huevos? Y ahorita quitamos la parte de qué rollo y a través de una agencia de publicidad se hizo todo un estudio de mercado y qué onda con tus huevos es lo que pega mucho más aquí y en otros países de Latinoamérica. Entonces, esta es una campaña de prevención porque el cáncer más común, sólido, el tumor sólido más común en jóvenes de 18 a 35 es el tumor de testículo en México. Entonces, la fundación fue parteaguas en ese tema. Después, el Seguro Popular se unió a la causa, un par de fundaciones más, y trabajamos directamente con el Instituto Nacional de Cancerología en este programa. Y siempre que damos conferencias y las damos gratuitas, tú nos puedes decir, venimos a dar la conferencia aquí, de qué onda con tus huevos,
siempre surgen casos de chavos que por pena, está estigmatizado como alguna vez era decir cáncer de mama, era, ya sabes, cáncer en el pecho, cáncer. Ahora ya es cáncer de mama. Bueno, pues así queremos que un día se diga de lo más, sin ningún estigma, decir, oye, cáncer de testículo. Entonces, o cáncer de huevos, ¿no? O sea, ¿qué onda con tus huevos? Hashtag por mis huevos, en fin. Una forma de comunicarnos con los chavos y sin que vean que cáncer es igual a muerte, sin que lo sientan de esa manera, porque además es uno de los pocos cánceres que tienen una altísima probabilidad de cura cuando se detecta a tiempo. O sea, el cáncer tiene 4 etapas, y ahí muchas veces llegan en una etapa ya de del 2.5 en adelante, pues es bastante, se empieza a complicar mucho porque es un cáncer fácilmente de curar, pero tiene la particularidad de migrar inmediatamente a otros órganos. Casi siempre es pulmón y cerebro, pero detectado a tiempo. Y entonces muchos chavos dicen, ¿y puedo tener hijos? Por supuesto. O sea, por supuesto, si no tienes un testículo, todo está perfecto. Que te das cuenta que no conocen su cuerpo los chavos, ¿me entiendes? O sea, que hay en un testículo, no, pues no tengo ni idea, ¿no? Ah, pues hay muchos huevos. No, no. Soy bien macho, hija, y tengo muchos huevos. Y sí lo conozco. Pero dices, no, pues es que precisamente ahí es donde se concentra el semen, con el que después vas, si quieres hijos, pues vas a reproducirte. Y si falta un testículo, pues tienes el otro, ¿me entiendes? Es como hablar así abiertamente del tema y de repente es como, ¿cómo Rebeca de Alba está hablando de huevos? ¿Cómo Rebeca de Alba se mete en programa que es para hombres, ¿no? Entonces, esa es la campaña, ¿qué onda con tus huevos? Y es, autoexplórate una vez al mes, con un médico si notas algo extraño, pero lo más importante es autoexplórate una vez al mes tú, bañándote. Si pasa un voluntario le digo como... Pero bueno, es como... hubo más clases, mira, sí. Oye, como cáncer de mama, ¿sabes? O sea, lo que es la autoexploración de cáncer de mama es de la misma manera, pero en el testículo. Se presenta de una manera muy, muy parecida, pero ¿por qué la autoexploración? Porque es prevención, porque el cáncer no tiene palabra de honor, el cáncer es muy silencioso. Ni edad. Ni edad, no, nada, no, o sea, no respeta nada. Y entonces, bueno, tenemos ese programa de qué onda con tus huevos, cáncer testicular, y ya nos abrimos a atender cualquier tipo de cáncer, no nada más en etapas tempranas, sino también hay gente que viene en etapa 3 o 4, y nos han preguntado, ¿por qué no atiendes nada más a niños jóvenes y el señor de 60 o de 70, o alguien, aunque sea joven, que esté en 4ª etapa? Entonces, es como, ni me preguntes eso, es como, bienvenido a, ¿sabes?, calidad de vida. Entonces, creamos un espacio que ha sido muy importante y que funciona de maravilla, que se llama navegación. Entonces, en el área de navegación llega el paciente y la fundación lo toma para que navegue a través de su enfermedad. Está acompañado, tenemos terapias con la familia, los amigos, las parejas. Te voy a explicar qué es el cáncer, bueno, te lo va a explicar un médico. ¿Qué es una quimioterapia? ¿Por qué vas a estar pasando? ¿Qué vas a sentir? No te alarmes de esto y aquello, no pienses tal cosa. Entonces, lo viven de una manera mucho más fluida y tranquila. Así es como lo hemos visto en la fundación. Entonces, vamos navegando con ellos. ¿Qué necesidades tienen? La gente nos da una canasta básica y seguimos pidiéndolas. Entonces, a través de nuestra página, es fácil, www.fundacionrebecadealba.org, o en nuestras redes sociales. Entonces, la gente se entera, nos da una canasta básica. Son personas que no tienen recursos. Entonces, les facilitamos lo que es el transporte, su canasta básica, quimioterapias, medicamentos que son impagables, y de repente un medicamento te cuesta 200,000 pesos. Dices, ¿cómo? Y así le buscamos, ¿no? Por patrocinadores, eventos y demás, pero son 9 años los que estamos cumpliendo y me siento muy orgullosa de este trabajo y de este equipo porque somos una fundación que da resultados. En México hay más de 6,000 fundaciones.
estamos en 7 estados de la República apoyando también, ¿sabes? ¿Esa sería ir a tu oficina? Voy a la fundación, estás en la oficina, es lo que Sí, te hay una concentra. oficina, está O sea, la pero fundación. tuya, ahí estás. Sí, pero la fundación es mucho no estar en una oficina. ¿Sabes? Estás tocando puertas, consiguiendo lana, ¿no? Patrocinios, a ver qué eventos podemos hacer, con quién hacemos sinergia, trabajar con otras asociaciones civiles, armar un foro. Armamos un foro que se llamó La Voz del Cáncer, donde la voz es el paciente hablando de su experiencia, fue padrísimo. Entonces, constantemente, ¿sabes? El equipo estamos pues rotando, pero nosotros no tenemos, trabajamos como se trabaja ya en Europa y funciona mucho mejor, que es una estructura no horizontal, ¿no? De yo soy la presidenta, fundadora y directora y la jefa, no, sino trabajamos de manera Igual. vertical, no te dije vertical, horizontal. Trabajamos de manera horizontal. Entonces, quien está a cargo de todos los programas, quien está a cargo de toda la administración, quien está a cargo que esa es una parte que a mí me corresponde al 100 junto con otra colaboradora, la procuración de fondos, porque recaudación de fondos es término político, procuración de fondos en asociaciones civiles. Trabajamos de esta forma, entonces todas las áreas están conectadas. No hay una jefa, una subjefa, sino que todas somos jefas de las diferentes áreas. Esto funciona increíble, se los recomiendo. Para que se organice. Ok, ya te los dejo. A ver, preguntas finales. Ellos preguntan. No, Okay. ahorita te toca a ellos. Ahorita me toca. Ustedes pregunten. ¿Cuál es tu mayor vicio? El chocolate. El chocolate, bien. Sí, a falta de sexo, no es cierto. Bueno, es que dicen, ¿no? Que a falta de sexo, chocolate. No, balanceamos la situación, pero sí. Muy bien. Mi vicio es el chocolate. Y a veces líquido, a veces... Exacto, vienen diferentes en presentaciones. Amargo. Sí, no, bueno, esperemos que amargo, que aunque pasa, pues no. No, pero sí me gusta el chocolate amargo, ese es mi favorito. A mí me encanta, es mi favorito también. Ok, ¿qué es México para ti? Ay, mi lugar de arranque, de oportunidad, el lugar que me protege, que me enseña, y siempre ha sido mi punto de partida y mi retorno. Ok. Si pudieras vivir en cualquier otra época, ¿cuál sería? Los años 20, ¿Por? pues fíjate que Te tengo... ves Charleston, te ves... Años 20 y 30, o sea, pero por una cuestión, sobre todo en los 30, es dificilísimo, ¿no? O sea, la guerra, o sea, nunca he vivido una experiencia realmente extrema. Bueno, en nuestro país nunca hemos tenido una guerra, tenemos otro tipo de guerras, pero la Primera Guerra Mundial, la Segunda, no implicaba esas cosas, acá implica otras terribles también. Pero me gusta como todo o sea, el glamour no existe, el glamour lo haces, lo construyes. Y en esa época las mujeres construían, hacían de ellas y de su entorno un glamour muy especial. El romance entre las parejas también era así como muy contenido. Los hombres realmente hacían y demostraban más que bla, bla, bla. O sea, los niños hablan, los hombres ejecutan, ¿me explico? Claramente. Entonces esa época me gusta mucho por todo el movimiento social, porque finalmente la moda parecería algo muy superficial, pero la moda también está determinada por el momento social e histórico que se está viviendo. Entonces me apasiona mucho las formas, la forma de la gente de relacionarse, la fortaleza que había que tener en ese momento, el nunca tener nada seguro, estarte moviendo de lugar, el experimentar la pérdida tal vez definitiva de a quien más amas, bajo esas circunstancias, ¿no? Totalmente, ahí sí nada de libre albedrío, ahí sí por circunstancias y por destino, ¿no? Ok. ¿Qué te hace llorar?
Pues es que en realidad algo que de momento me haga llorar, el otro día me mandaron un cartel con todos los estados de ánimo de una mujer en un día, no sé si por ahí en redes lo vieron, y son como 25 caras diferentes. En un día. Sí, lloras, luego ríes, luego tienes dudas, después estás incómoda, luego tienes calor, luego estás como reflexionando. Y la del hombre es la misma cara todo el día y la última, ya cuando cierra el día es como... y ya. Entonces, algo, que suceda algo para luego llorar, realmente no. Es como muy espontáneo en ese sentido. Ok. Es espontáneo. La falta de, o sea, como Algo. aquellos que son los ignorados, los olvidados, los que no existen, los desplazados, toda esa situación me mueve muchísimo y a veces me conmueven cosas mucho menos fuertes. Toda la cuestión del maltrato animal es una cosa que me afecta y la lloro cada vez menos porque he aprendido, sobre todo en la fundación, cuando trabajas con el dolor ajeno, con la falta pero de los demás, la falta de todo en la vida de todas estas personas. Era muy triste al principio, así una bajoneada horrible, y después dices, no, es que este tiene que ser mi impulso para tratar de mejorar y cambiar esta realidad. Entonces me pasa más eso que la inclinación por el llanto, pero sí, a veces lloro porque me conmueve mi madre. ¿Sabes? Me conmueve mi madre de 80 años, que está a lo máximo y que, o sea, estoy hablando así como que está a lo máximo. ¡Qué horror! Ya sacaste los 80. ¡Qué horror! Sí, saqué lo de nosotros los nobles con el cuate que es de Puebla, que es de Cholula, Puebla. y que habla así. Y ya dijimos que es falso. Sí. ¿Cómo ven que alguien me dijo? Sí. Alguien me aseguró que el chavo, el actor que sale en Nosotros los Nobles, que dice, es que bueno, yo soy de Cholula, ¿no? Soy de Puebla. Y te da risa toda la película. Entonces, me asegura alguien que claro que en Cholula, pero ya estoy aquí, obvio no es cierto, pero casi me la creo, que fue una parte como tan aislada y que los españoles, que muchísima gente en Cholula habla así. Nadie habla así. O sí, me van a alguien me hablaba hacéis así, preguntas así, con el acento. Gracias, en nombre de los cholultecos te queremos agradecer. ¿Te acuerdas cuando te dije? Sí, pero bajando de la camioneta. ¿Sabes? Como alguien que sabe Hola, lo que buenas está tardes, hablando. Ay, es que no hablas como el cuate de los dos. Oye, pues como que dime buenas tardes, ¿no? Para sentirme en Cholula. En Cholula. No, pero si alguien hace algo, bueno, ya sabremos dónde salió. Ok, ¿qué te gusta más, pero te da más pena decirlo? Tu placer culposo, eso sí. ¿Qué te gusta hacer? ¿Qué más te gusta? ¿Qué me gusta más? Haz de cuenta que no es tan... No, espérate, es que luego soy bien neta. ¿Qué me gusta más? Y que es un placer culposo y me da pena decirlo, pues un vibrador. Sí. Eres grande. O sea, salud. Eres grande, gracias. Sí era tequila, pero bueno. Bien, Rebeca. Hijo, ¿O no, chavas? No, pues ya. Yo no sé si quiero seguir preguntando. Placer culposo. ¿O no? Es que es una pregunta. Un placer culposo. Ay, no te voy a decir, pues comer carbohidratos. No. Placer culposo y que te da pena decirlo. Un saludo a tu madre de 80 Pero un día años. que creen que en el aeropuerto, Oh. cuando empezó toda la cuestión de la seguridad, claro, digo, hay diversos tamaños y formas y diversas intensidades. No, es que es curioso que cuando alguien se dedica a la venta de estos productos, te lo vende como si tú vendieras globos, ¿no? O sea, mira, este rosa es padrísimo para su niña, si ya le combina con el beige, pues entonces ya no define si es niño o niña, o sea, de lo más normal. Y estos son para cumpleaños, estos, pues de la misma manera. ¿Te llegaron a vender? ¿Ah, no? No llegan a venderme, o sea, yo voy y busco, ¿me entiendes? Pero el que te vende, pues, ¿no? Sí, no, claro, estoy bromeando, o sea, sí, el que te vende. Entonces te va explicando una serie de cosas y pues ya lo empiezas a ver como una cuestión pues normal. Pero bueno, volviendo a esta cuestión del vibrador, me acuerdo que en un aeropuerto, señorita, le vamos a tener que revisar la maleta, la carry-on, que
porque sí hay que traerlo cerca. Entonces, la carry-on y ponemos ya sabes, la maleta y entonces empiezan a revisar en general, ¿no? Accesorios, esto y lo otro, y de repente me dice, oiga, ¿y eso qué es? O sea, ni tocó, fue como, ¿y eso qué es? Le dije, ¿usted no sufre de dolores de cabeza, de migraña? Y dice, pues a veces sí me duele mucho la cabeza. Le dije, pues se lo voy a regalar porque es buenísimo. Usted se lo pone aquí, en la sien, vibra así al máximo y se va el dolor. No, qué pena, ¿cómo me lo va a regalar? No, no, de veras, mire, se lo doy en su estuche y todo y se lo regalé. Le dije, es para el dolor de cabeza. Total, luego consigo otro. pero imagínate. Pago por ver cómo lo iba a usar. Pues es que son... Así, en la sala No, de no, espera. le dije, pues aquí, porque me dijo, ¿qué es eso? Entonces le dije, no, pues esto, ¿sabes? Como se lo pone aquí y le quita la migraña, el dolor de cabeza, usted que está estresado en el aeropuerto. No, Rebeca. Ay. Esto lo cuento como una anécdota, digamos, algo leve, Tengo una amiga. algo ligero. Bendito no eres él. Tengo una amiga que iba en Una el- amiga que iba- dice, iba en el no, avión. yo soy esa amiga en esta ocasión. Ok, ¿cuál es tu grosería favorita? No mames. Para todo, así de... para Sí, bien, es como para no mal. mames. Si pudieras hablar con alguien que ya falleció, ¿con quién sería? Es que yo no creo que... Yo creo que falleces y ya. Entonces no podría desear hablar con nadie porque creo que no hay nada después de la muerte. Ok. Si tuvieras que escribir tú tu epitafio en este momento, ¿qué diría? No me voy a ningún lado. No sé quién, ¿no? ¿A quién quieren engañar? Aquí me quedé. ¿A quién quieren engañar? Aquí me quedé. Sí. Ok. No lo había pensado nunca en un epitafio, pero bueno, por mis creencias podría ser ese. Ok. Rebeca de Albajones, venga. Ahora te dejo con ellos. Aquí quedó, es cierto, así Sí, este es de ellos. es. Este es un regalo. A ver. Pero trae una nota. Por favor, no lo abras enfrente del público. Ay, sí. Híjole, lo que me faltaba. ¿A poco está aquí el del aeropuerto? No te quiero decir, pero sabíamos. Sí. Oye, Dice el qué señor que delicia, se le- porque ahorita empecé otra vez a hacer ejercicio. Dice el señor Ay, del de la aeropuerto. universidad. Muchísimas gracias. Foto. Gracias, muchas gracias. Aquí. Estudié la licenciatura en idiomas aquí en la Universidad de las Américas Puebla. Tengo 4 años de graduada y soy traductora e intérprete actualmente. Entonces me llamó la atención la traducción. Si hubiera sido conductora, hubiera sido traductora e intérprete oficial, perito, traductor, algo así. Sí, sabes que admiro mucho el trabajo que haces y que hacen los traductores porque tiene nada que ver con que uno hable inglés. O sea, yo hablo inglés y francés y puedo... es que esta persona dijo tal cosa, pero interpretarlo tal cual y sobre todo en eventos, jamás lo podría hacer. O sea, sí se necesita un talento y muchísima práctica. Entonces, sí me hubiera encantado cuando lo he hecho en programas en vivo, que son, no sé, Miss Universo, la entrega de los Oscar, etcétera, que estás traduciendo, tienes que dar la idea general porque traductora no soy. Entonces, sí me hubiera gustado. Por supuesto. Hola, mi nombre es Montserrat, estudio Comunicación y Producción de Medios, tercer semestre, y la verdad, bueno, a mí me gustaría dedicarme a la conducción, y mi pregunta es, ¿qué importa más? ¿La preparación que tengas o pues sí, tu imagen, tu físico, todo eso? Porque yo siento que hoy en día muchos adolescentes han salido de internet, que ahora ya son los grandes conductores y cosas así, pero pues sí, eso, ¿qué es lo que importa más? Fíjate que tocas varios puntos que son muy importantes, no son conductores, o sea, salieron para querer ser conductores, pero no, eso no es un conductor. O sea, en las redes puede haber gente creativa, puede haber gente también, sí creativa, pero de mal gusto, otros muy ingeniosos, pero no son conductores. Entonces, el error es que quienes tienen en sus manos los medios en donde pueden entrar ese tipo de personajes, les den un micrófono
y les digan, bueno, conduce tal cosa, porque la verdad es que no lo hacen bien porque no tienen esa formación o no tienen la facilidad. La tele es bien distinta a la red social, a la pantalla en ese momento, ¿no? Te sientas y estás viendo un cuate que en su cuarto, no sé, hace una bola de cosas, las improvisa, te aburre, no te aburre, pero sucede ahí. Y en un foro de televisión, ya estés sentado, parado, como sea, la presencia es súper importante. Entonces, ¿qué tanto importa la imagen? Pues mira, en mi caso, cuando la gente me ha dicho es que tú eres muy guapa, etcétera, etcétera, yo más bien creo que tengo un prototipo que llama la atención porque sí nací güerita, pero soy rubia oxigenada, soy rubia pintada. Pero eres rubia y puedo ser una californiana, puedo ser una chava de los Altos de Jalisco, puedo ser uruguaya, argentina, puedo ser de muchos lugares. Entonces hay como un prototipo que a los hombres les llama la atención y es como esa rubia. Entonces eso no me hace guapísima ni me hace extraordinariamente diferente. Es un prototipo que llama la atención, eso lo tengo claro. Pero la belleza, cuando tú quieres mostrar tu talento y darte a valer por tu talento en donde impera el machismo, no es fácil porque a veces la belleza te estorba, porque de entrada es, qué guapa, pero seguro es una tarada. O este cuate es, oye, es un cuero, sí, pero pues es un airhead, ya sabes. Y emitimos juicios inmediatamente que por ser guapa eres tonta, o lo mismo en el hombre, pero pasa mucho más con la mujer. Entonces es como, ahora tengo que demostrar que además de ser esta mujer rubia, alta o de tal prototipo que gusta, también pienso y nunca he caído en ese juego. O sea, adorno de mesa jamás he sido ni seré. Y la imagen es algo, o sea, tú tienes que, con tus herramientas de preparación y lo que es tu personalidad, hacer que lo que menos se note en ti sea tu forma de vestir, por ejemplo. O sea, eso creo yo que un conductor jamás tiene que llamar la atención más por su vestimenta o su super peinado, la chava super sexy, que por lo que está diciendo. Es un distractor. Entonces, la imagen sí es importante en el sentido de que, bueno, la gente agradece, ¿no? Que salgas peinada, arreglada, pero no es lo fundamental. O sea, yo empecé cuando tenía 21 años, voy a cumplir 52. Si se tratara solamente de imagen y belleza, pues creo que la juventud y la belleza de los 20 no es la misma de los 50, tampoco de los 30. Y sin embargo, yo en cada década me siento mejor. Y soy una mujer segura porque tengo esas herramientas. ¿Sabes? Es como, depende de ti. Que la imagen pase a un plano que no sea el más importante, porque así es como te van a leer. Bueno, y otra cuestión es, ¿consideras, bueno, con toda la experiencia que tienes, que aún así podrías seguir preparándote en una escuela o una academia o cosas así? Ay, claro. No, sí, olvídate, yo quisiera regresar a estudiar. En algún momento sé que lo voy a hacer y no tiene nada que ver con comunicación. Me fascina todo lo que, o sea, la biología marina. A mí me encantaría estudiar para bióloga marina. O me gustaría estudiar una maestría en algo que no tenga que ver con mi carrera. Otras cosas que me han interesado, que no tengo facilidad para ello, pero que puedo aprender más. Sí, hay que... O sea, la universidad a mí me dio mucha teoría, me dio disciplina, me dio muchas cosas, pero la universidad de la calle a mí definitivamente me dio más. Entonces no digo que no estudien, pero porque son formaciones muy diferentes, pero ambas son sumamente útiles. Soy Ana Sofía, en quinto semestre de Comunicación y Producción de Medios, y mi pregunta es que, o sea, tú dices que a veces sí tienes nervio porque al que entrevistas probablemente te impone, ¿no? ¿Cómo canalizas ese nervio? O sea, para tu bien, o sea, o te vas como te equivocas mucho, no sé qué pasa, ¿cómo lo canalizas? Esa es una buena pregunta porque, por ejemplo, al principio, cuando empecé a conducir, yo decía, bueno, pues porque, no sé, el estado de Zacatecas es muy bonito. No sé si se han fijado que ese es un vicio que hay en varios conductores. O, claro, es que las personas de raza tal, pues por eso son altas, blancas y el ojo. No, era como todo el día, bueno, ¿sí o no, maestra? O sea, estás asegurando algo
y luego estás metiéndolo en duda. No, para que el otro te diga, pues sí, y no me había dado cuenta, ese era un vicio que tenía. Y cuando alguien me lo hizo ver, ya me entró un nervio. Cada vez que hablaba decía, no voy a decir el no, no, no. Pero bueno, me hice consciente de eso y la respiración es súper importante. Se me movía este lado derecho de manera totalmente involuntaria. Tenía su libre albedrío este cachete. Y a la hora de conducir en vivo, en finales de los 80 y en los 90, empezaba a hablar y de repente esto era incontrolable. Empezaba a temblar, a temblar, a temblar, a temblar. Y lo que hacía yo, por ejemplo, era pues taparme con el cabello, pero no me dejaba de temblar. No era la boca, sino aquí, menos mal, ¿no? Y entonces empiezo como a investigar un poco clases. A ver, pues no sé hablar, no sé pronunciar muchas cosas, no sé cómo manejo este nervio, esta temblorina. Entonces había una maestra muy buena y no sé si todavía en el área de comunicación las debería de haber, porque yo siempre pienso que hace falta. ¿Cuántas chavas me dicen, oye, ¿dónde puedo tomar clases de conducción? Y les digo, no tengo ni idea, a ver, vamos a buscar. Entonces es muy importante todo lo que es, o sea, la pronunciación, la voz. Muchas veces la voz es molesta y aunque tengas una imagen muy padre y estés diciendo cosas interesantes, la voz, yo creo que a ustedes les pasa, ven la tele y les gusta a alguien o no les gusta, no hay medias tintas. No, es que la voz, no sé, es cuando hace un gesto raro que... Entonces la tele es una radiografía y es sí o no, pero bueno, tú que estás en producción y en medios y el medio no es nada más la televisión, sí es respiración, hay muchos ejercicios. Hay uno donde te pones un lápiz en la boca y tienes que decir con el lápiz en la boca, tratu. Entonces, si lo intentamos, te lleva meses, como me llevó a mí meses. Pero todos esos son ejercicios que parecen muy básicos y como del siglo pasado. Y bueno, sí es, pero te ayudan muchísimo. Y luego, por ejemplo, el arr, ¿no? Todos esos ejercicios que los hago antes de alguna conducción más o menos complicada. Pues yo me imagino que es un poco como los cantantes que oyes, ¿no? No el alarido, bueno, depende si saben cantar o no. Pues un poco lo mismo, pero ¿cómo los manejas? Te tienes primero ver a la gente de la ceja para arriba. O sea, ese es un tip que yo daría, porque cuando estás viendo a los ojos de la gente, a veces alguien, no sé, bosteza o se mueve y dices, ya se aburrió, o sea, no puedes estar en la gente. Tienes que estar contigo y lo que les estás comunicando, sí con ellos, pero no fijándote como en la reacción de cada uno. Al menos eso hago yo. Porque entonces de eso dependerá mucho si te equivocas. Te distrae, no, pero sí, te distrae, ya estamos platicando aquí. No, sí, te distrae. Entonces, otra cosa es no, entonces creo que yo no tengo eso, no sé, ya veremos en la entrevista. Pero también te tienes que quitar esos como pequeños vicios de, ¿sabes? Como que en lo que piensas en la siguiente idea. Entonces también agilidad mental la puedes también practicar. Y la improvisación es súper importante porque la mayor herramienta eres tú. Entonces puede de repente no haber guión, se apaga la luz, de repente no hay nada, pero pues, y todo recae en ti, y pues tú eres el micrófono, la productora, la locutora, todo. Pero ha sido un ejercicio de muchos años. La verdad es que no fue nada más salir y todo perfecto. ¡Ay, qué bien se me da! No. Y sobre todo con mucha confianza en ti, ¿no? En lo que estás haciendo. Gracias. Gracias. Ok, bueno, hola Rebeca, bienvenida. Mi nombre es Sergio, yo trabajo aquí. Y dentro de todas esas investigaciones que has hecho a lo largo de tu carrera, mis preguntas son dos. ¿Quién es aquella entrevista que has tenido que te marcó, que fue como tu top, que determinó mucho lo que vino después en tu vida y en tu personalidad? Y aquel dato que investigaste, te sorprendió, no te lo esperabas, e igual fue definitivo en tu carrera o en tu forma de ser y contigo, con la gente que te rodea. Ay, es que es bien difícil. Es como cuando te dicen tu libro favorito y dices, no, pues es que no hay uno, o tu disco favorito. A ver, algún acontecimiento, ¿no? Tal vez, algún acontecimiento que me haya marcado. Te haya marcado. Pues definitivamente sí fue esa transmisión de 8 horas sin parar de los funerales de la princesa Diana. O sea, eso sí fue algo que me marcó porque estaba trabajando con
dos grandes de la comunicación, Jorge Berry y no se diga Jacobo Zabludowski. Y con el cambio de horarios, eran muchas cosas y me enfrentaba a algo que yo jamás había hecho. Nunca había transmitido en vivo más de, no sé, unos minutos o a lo mejor los programas fijos que hacía y que no era la única conductora, había como mucho movimiento, había entretenimiento, noticias, etcétera. Y aquí sí era una pequeña mesa y éramos 4 personas hablando del mismo tema y un tema con un tono, ¿sabes? De falleció, y además, ¿quién falleció? La princesa del pueblo, no era, bueno, falleció alguien de la realeza, era Diana, ¿no? Y creo que eso me marcó muchísimo porque me tocó ir a hacer varios reportajes afuera del Palacio de Buckingham, en donde estaba todo el mundo en el llanto y ese 1,5 kilómetros de flores afuera del palacio para la princesa Diana. Y yo sí me impacté muchísimo, sí fue una transmisión intensa, fuerte y de ver las muestras de amor del público, un público totalmente mezclado, hacia una sola persona, ¿no? O sea, el impacto que tuvo la muerte de esta mujer. Entonces, sí creo que esa fue una transmisión bastante intensa para mí. Como que dices, de momento estoy en un programa en vivo, ¿no? Como en un área de confort, digamos, sigues aprendiendo, pero de momento ya estás en otro lugar, con grandes de la comunicación y transmitiendo el evento del que habla todo el mundo en ese momento y donde los ojos del mundo están puestos. Entonces fue como así, sacarme totalmente de mi contexto y eso es algo que sí fue importante para mí. Y después algo que tuve que descubrir. Que hayas investigado para una entrevista en los mundiales o olimpiadas, que no te esperabas y fue como, wow. Pues sobre todo en los mundiales no sabía prácticamente nada. O sea, toda la parte social fue muy interesante haberla investigado. Pero me iría más, por ejemplo, a Juegos Olímpicos, sobre todo lo que acaba de suceder con nosotros en México, que todo el mundo ha criticado, ¿no? Que si la clavadista está pasada de peso y todos los memes que le han puesto y la burla hacia los atletas olímpicos mexicanos. Y lo que aprendí antes de las redes, empezando mundiales y Juegos Olímpicos, y ahora después de las redes, es que no tenemos ni idea de la forma tan precaria en la que un atleta mexicano puede tener cierto mínimo acceso a su preparación para llegar a unos Juegos Olímpicos. El dinero está en manos de quienes no debe de estar y debe de estar en ese atleta. Entonces, necesitan un psicólogo, o sea, un entrenamiento, ¿no?, psicológico, un entrenamiento físico, un nutriólogo, y empiezo a enterarme de historias desde entonces de otros países, Haití, en fin, países en desarrollo que no tienen los atletas ningún tipo de apoyo, pero ellos tienen esa pasión y en vez de vivir con esa frustración de no participar, pues bueno, se lanzan con lo que se pudieron preparar. Entonces, si México no le da a nuestros atletas olímpicos lo que necesitan, lo básico que le dan a cualquier atleta mundial y un poco más, porque se puede dar uno o mucho más y que no se queden con el dinero y que les pongan gente que realmente esté preparada para ayudarlos a dar ese paso y a llegar al podio con más medallas, pues entonces que no los critiquen, ¿sabes? O sea, tache a quien se atreve a criticar esto. O sea, es algo que aprendí muchísimo de qué sucede con los atletas olímpicos del primer mundo y los que no están en el primer mundo, cómo se entrenan, muchos duermen en la calle, yo lo vi. Muchos atletas olímpicos no tienen ni siquiera dónde quedarse, pero ellos con la pasión que le tienen al deporte y a que su país se sienta orgullosos de ellos, van a las Olimpiadas como pueden. A veces ni siquiera el Comité Olímpico les financia un boleto de avión, nada, llegan como pueden, compiten como pueden, con todo lo que tienen, hacen su mejor papel y pues para México obviamente nunca es suficiente, ¿no? Y ahora con las redes inmediatamente te das cuenta. Y esa es otra cosa que también me ha marcado y me cuesta trabajo, que es toda la parte negativa de las redes sociales. Estoy como en ese proceso.
O sea, no te puedes equivocar porque a nadie se le olvida y una equivocación mínima ya la hacen como si fuera la peor persona del mundo. Claro. Y cuando aciertas, como que a nadie le importa y nadie lo reconoce. Pero no te vas a equivocar porque, cuidado. Claro. Por ahí vamos, hombre. Sí, sí. Mi única pregunta es, ¿usted cree que... No, qué fuerte. No, ¿Tú no, crees? no, qué Vayas. fuerte. Porfa, espérame, a ver. No, agua, un mezcal aquí. Te agradezco, pero cuando en Colombia te dicen, oiga, usted, entiendo, pero que tú me hables de usted. Tengo pretendientes de tu edad. No, háblame de tú. Te lo juro. Ok, ¿tú crees que sea necesario hablar más de 2, 3 idiomas como persona que va a hacer reportajes con otro tipo de personas que hablan, quién sabe, no puede hablar tan bien español? No. Entonces, ¿tú crees que sea necesario hablar otros idiomas? No. Es decir, he conocido muchísimos reporteros, periodistas y conductores de muy alto nivel estadounidenses. Si tú me preguntaras cuántos hablan español, tal vez 2 y más o menos. En cambio, a los latinos se nos exige, ¿no? Por default, que hablemos el inglés a donde quiera que vamos cuando es un país, bueno, al extranjero. Estés en Europa, en Estados Unidos, como que el inglés es el idioma que hay que dominar y hay que hablar. Sí creo que el inglés sí es indispensable y sí es importante hablarlo, pero por ejemplo el francés para nosotros, ¿dónde vas a hablar francés? Es como un lujo, ¿no? Pues hablo francés y hablo portugués y hablo italiano y alemán y tal, o sea, qué bien, ¿no? Yo lo que sí te puedo decir es que para mí detrás de la constancia está siempre el éxito. El éxito principal es tú como persona. Hay gente sumamente culta, habla muchos idiomas, tiene posgrados que no son constantes y no llegan a ningún lado. Hay gente muy bien educada que ha tenido una gran formación, pero no es constante en algo y pues, fracasa. Entonces, en lo que sea, pero ser constante. Entonces, hablando de los idiomas, yo creo que la preparación y el llegar a te lo digo porque yo he llegado a puntos que nunca me imaginé sin hablar inglés. Y a otros puntos, tal vez no tan lejos, hablando inglés, luego otros sí, más lejos, pero no ha sido una barrera para mí. Nunca lo fue cuando no hablaba inglés. O cuando fui a Francia, ¿no? a cubrir el Mundial de Fútbol, aprendí francés después, pero no llegué hablando francés al Mundial. Y lo aprendí después porque es un idioma que me apasiona, es porque me gusta. Pero pregúntame si me ha servido para una entrevista o para una transmisión, nada. Entonces, no es necesario, si me lo preguntan a mí, no, yo no creo que sea necesario hablar los idiomas. Hay un idioma muy personal, un idioma interno, que es lo que te hace realmente comunicarte. Creo que es el que realmente trasciende los idiomas verbales, ¿no? Es como una cosa mucho más interna. Tal vez hemos perdido la capacidad de podernos comunicar de esa manera. Gracias. Tú y tú. Ay, tú. Gracias, tú. Vámonos, ¿ya se acabó? ¿Ya? Gracias. Los veo en la transmisión y después luego en YouTube. Ahí los veo. Voy a ver la verdad.